verdad estoy muy contento, yo les agradezco a todos y bueno, regreso a mi patria. Tengo mucho que hacer allá. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El indulto y derecho de gracia de Alberto Fujimori, concedido por el presidente Kuczynski, ha generado la reacción de organizaciones de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de ONU para Derechos Humanos lamentó la decisión de otorgar el indulto y el derecho de gracia al expresidente peruano entre los años 90 y 2000, según Américo Incalcaterra, representante regional del Comisionado de Derechos Humanos. La concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Esta es la opinión de Naciones Unidas con el secretario que tiene que ver con lo que es la defensa de derechos humanos. Mientras que el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, también se pronunció sobre el tema. Esto fue lo que dijo. Abrao, indultar a Fujimori habiendo la opción de trasladarlo a un hospital, personalmente me parece un acto político que ignora la proporción entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Una ofensa a las víctimas no es reconciliación, es simple impunidad. Y para el director de América de Human Rights Watch, una organización gubernamental, José Miguel Vivanco, él escribió esto en Twitter. Lamento el indulto humanitario a Fujimori. En lugar de reafirmar que en un Estado de Derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de PPK, amigo, la cuenta de Twitter, en el poder. ¿Otro más? La Corte Interamericana de Derechos Humanos debería examinar, primero, si la evaluación médica fue genuina, segundo, si, de no ser genuina, evitó arbitrariamente que Fujimori cumpliera una pena proporcional a las graves violaciones de derechos humanos por las que fue condenado. Esta iniciativa puede tener futuro. Y veamos ahora una reacción política que viene desde Chile y que ha sido hecha por un ex candidato presidencial de derecha, que está a la derecha de Piñera, y que además defiende a Augusto Pinochet, el director chileno. Él sí se ha pronunciado a favor. Él es la voz que está a favor de este indulto. Escuchemos o veamos lo que dijo José Antonio Kast. Indulto a Fujimori en el Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel independientemente de los delitos horribles que haya cometido. Bueno, otra candidato también tenemos, Carlos Olmes Trujillo, precandidato del Centro Democrático Uribismo, dice: a algunos les parece malo el indulto humanitario a Fujimori, preso hace muchos años, y bueno indulto de hecho a miembros de la FARC culpables de delitos atroces, quienes no pagarán un solo día de privación de libertad porque así lo acordaron con el presidente Santos. Qué horror. Bueno, eso es otra historia, difícil de comparar, ¿no? Sí, bueno, además hay penas alternativas, que es lo que se acordó, digamos, entre el gobierno y las FARC. Pero en todo caso uno no tiene que estar a favor del indulto a Fujimori y en contra de lo que ocurrió en el caso de las FARC. Puede, digamos, estar en contra de ambos, por ejemplo, ¿no? Bueno, y llama la atención que quien esté a favor en Chile sea el candidato que defiende a Pinochet, ¿no? Que además se equivoca cuando dice que es una cuestión de justicia, porque al margen de lo que uno piensa el indulto, el punto es que el indulto no limpia la pena. Bajo las leyes peruanas, Fujimori sigue siendo culpable de los delitos por los que se le condenó. Simplemente no va a cumplir el resto de la condena. Pero habría que recordar que no solo fue declarado culpable en un juicio público
que respetó las normas de debido proceso, sino que incluso aceptó algunos de los cargos, se allanó a los cargos de corrupción. Y la familia estuvo presente en todas las audiencias. Claro, pero a ver, ¿qué cosa es allanarse a los cargos de corrupción? Aceptar que eres culpable. Aceptar que era culpable, porque Sí. la otra opción era decir, soy inocente, vayamos a juicio. Y defenderse. No hubo juicio porque no presentó defensa. Así es. Entonces sí aceptó corrupción y estaba preso por los delitos de secuestro y asesinato. Veamos ahora en el enlace qué dice Amnistía Internacional. Estamos con Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el Perú. Para Amnistía Internacional, el indulto debilita la lucha contra la impunidad. Marina, por favor, queremos tu opinión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Efectivamente, para Amnistía Internacional esto es un duro golpe en la lucha contra la impunidad. En Perú y a nivel mundial, ¿no? Porque debemos recordar que el juicio contra Alberto Fujimori fue un juicio en el que se cumplió absolutamente con todo el debido proceso, tuvo mucha observación internacional y realmente este indulto pues nos deja con algunas dudas por la rapidez, por el periodo en el que ha sido, sobre la transparencia y sobre el debido proceso del propio indulto. Entonces sí consideramos que es un duro golpe contra la lucha contra la impunidad. Y debemos hablar, estamos hablando todo el tiempo del indulto, pero es indulto y derecho de gracia. Esto quiere decir que, por ejemplo, el juicio que tiene pendiente Alberto Fujimori sobre Pativilca, en el cual murieron 6 campesinos y que todavía está en vista a la sentencia, pues quedaría totalmente excluido. Entonces, ahí sería realmente pues una impunidad total, porque las víctimas ni siquiera tendrían derecho a saber si fue o no fue culpable. Y además da la impresión, por las condiciones en que se ha dado y por la situación en la que vemos al expresidente, cómo se ha manejado el proceso de la evaluación médica, más parece un indulto político que humanitario. Lo que tenemos que distinguir, como ha dicho ahora mismo Farid, es que la diferencia entre un indulto y una medida humanitaria, ¿no? El indulto, aunque se le sigue considerando obviamente culpable, sí que anula los efectos de la pena. Sin embargo, si realmente una persona está gravemente, o sea, con una enfermedad grave, una enfermedad terminal, en la cual estar en la cárcel, pues implica que la enfermedad vaya a tener un deterioro, que la salud vaya a tener un deterioro, puede tener, por ejemplo, un arresto domiciliario, arresto hospitalario en este caso, ¿no? Y esa medida no se ha dado, o sea, se ha optado más por el indulto, que es realmente pues dejar a la persona en libertad. Ahora, ¿de qué manera crees tú, un país como el Perú, que aspira a ser parte de la OCDE, que no lo va a hacer por el momento, pero está en esa línea y ser parte de la comunidad internacional, cómo afecta esta decisión? Sí, lo que tendría que cumplir, bueno, Perú, como todos los países, no solo los miembros de la OCDE, sino realmente todos los países, y también países que han firmado como Perú tratados internacionales, este respeto hacia los derechos humanos y este respeto hacia las víctimas. Las víctimas llevan desde el mes de julio solicitando al presidente Kuczynski una audiencia, le están pidiendo una reunión y desde julio no han conseguido reunirse con él. Entonces, realmente lo que nos planteamos es ¿cuál es la importancia para este gobierno que tienen las víctimas de violaciones, de graves violaciones de derechos humanos? Estamos hablando de delitos que han sido considerados delitos de lesa humanidad. ¿Y qué ha pensado de los argumentos que ha dado el presidente Pedro Pablo Kuczynski? Él ha hablado de excesos y de errores, de la necesidad de pasar la página. No podemos hablar de pasar la página sin tener en cuenta siempre a las víctimas. Lo más importante es el respeto a los derechos humanos y el respeto, el tener en cuenta siempre lo que las víctimas piensan. O sea, no se pueden, parece que solo se ha hablado con una parte, no se ha hablado realmente con la otra, y en cualquier caso hay una sentencia y hay una sentencia que se tiene que cumplir. Y repito, no es que estemos en contra de unas medidas humanitarias, como puede ser, por supuesto, todas las medidas sanitarias, de salud, hospitalarias que sean requeridas para él o para cualquier preso,
para que no deterioren gravemente una enfermedad que pudiera estar en terminal. Pero es que efectivamente, como estabas mencionando antes, Josefina, no queda realmente claro cómo ha sido el proceso y, en nuestra opinión, las declaraciones que ha dado el presidente no aclaran cuál ha sido el proceso. Marina, muchas gracias por estar con nosotros vía Skype. Era Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Sí, bueno, lo que decía Marina, ¿no? Esto de la manera como ha sido dado el indulto, el momento en que ha sido dado, las condiciones políticas, la situación política en la que estábamos. Es difícil considerar pues que se han considerado solamente argumentos humanitarios. Bueno, incluso cuando uno ve simplemente el tema, se dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción porque no fue condenado por delitos de lesa humanidad. Pero las propias leyes peruanas, más allá de lo que diga el derecho internacional humanitario, establecen, hasta donde tengo entendido, que no procede un indulto para casos de condenas por secuestro agravado, que es el caso de Gustavo Ritt y Samuel Dyer. Claro, entonces, por eso, según las propias leyes de nuestro país, al margen de lo que diga el derecho internacional o cortes extranjeras, el indulto no procede en ese caso, tengo entendido. Sobre el tema de la gracia, César Azabache, por ejemplo, igual que, claro, lo que pasa es que él es, Rivera es abogado de una de las partes, las víctimas, de Garros Altos y La Cantuta. César Azabache, un constitucionalista independiente, hasta donde tengo entendido, pues no tiene filiación política conocida, dice que en el caso del expresidente Fujimori, la gracia requiere un procedimiento de 24 meses, cuando menos, y que en este caso solo habían transcurrido 10 desde que en Chile se autorizó el inicio de un juicio por el caso Pativilca. Entonces tampoco cumpliría las condiciones para la gracia presidencial, que básicamente pone fin a los procesos en curso, en su contra, ¿no? Entonces, incluso desde la perspectiva de las propias leyes peruanas hay motivos para cuestionar esto. Y hablaba de impunidad, ¿no? Marina Navarro, de Amnistía Internacional. Hay casos en que se ha buscado impunidad también, como en la Argentina, por ejemplo, y no han terminado bien. No, de hecho en Argentina hubo 3 intentos, todos fallidos, ¿no? Sí. Primero, los militares, antes de irse, ya aprueban la Ley de Pacificación Nacional en 1983, que en Argentina se conoció como la Ley de Autoamnistía. Bueno, esa ley fue derogada por el siguiente gobierno democrático, el de Alfonsín, que entró con la consigna de no a la impunidad. Sin embargo, el propio Alfonsín luego hace aprobar en 1986 la Ley de Punto Final, que establece que pasado un cierto tiempo ya no se pueden plantear cargos penales por violaciones a derechos humanos, pero esa es a su vez derogada en 2003 por el Parlamento. Menem aprueba indultos para los militares que ya estaban condenados entre el 89 y el 90, pero las Cortes luego los declaran inconstitucionales. Era Punto Final y Obediencia Debida. Sí. Y ambas fueron revocadas. Ahora sí fue un largo tiempo el que estuvieron vigentes. Eso sí. Pero pagaron condena finalmente sí, en el caso de algunos militar. Murieron en prisión. Manuel Burga, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, se convirtió en la primera persona en ser absuelta entre más de 40 personalidades y otras entidades del fútbol acusadas en Estados Unidos por el escándalo de corrupción llamado FIFA Gate. La justicia estadounidense absolvió de cargos de asociación ilícita en torno al caso FIFA Gate a Manuel Burga, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol. Tras un juicio de 5 semanas en la Corte Federal de Brooklyn, Burga, de 60 años, se dirigió a los medios para expresar su agradecimiento a familiares y abogados. Y sobre todo al soporte que he tenido de mis amigos y mi familia, mi esposa, mis hijos, y a Dios nuestro Señor, que me iluminó, los iluminó a todos y iluminó al jurado para que se diera un veredicto que yo esperaba desde hace 2 años y 22 días. Burga, junto a Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol y de la Federación de Fútbol de Paraguay, y José María Marín, ex jefe de la Federación de Brasil, fueron acusados de aceptar millones de dólares en sobornos para la concesión de los derechos de transmisión televisiva de partidos internacionales de fútbol. El pasado 22 de diciembre, solo Marín y Napout
fueron declarados culpables y detenidos por conspiración, fraude electrónico y lavado de activos. Al dirigente peruano se le acusaba de recibir más de 4 millones de dólares en sobornos de empresas deportivas del 2010 y 2016, pero la Fiscalía no logró demostrar con pruebas el uso de cuentas estadounidenses para el cobro de dichos pagos. Al salir de la corte, Manuel Burga prometió que dejaría el fútbol para retomar su carrera de abogado que abandonó por 15 años. El presidente de la Unión de Fútbol de Rusia, Vitaly Mutko, renunció a su cargo de forma provisional a pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol Rusia 2018. El directivo explicó que su alejamiento del caso será por un periodo de 6 meses, tiempo que necesita para recurrir ante el Tribunal de Arbitraje y apelar la sanción que le impuso el Comité Olímpico Internacional, que lo excluyó de por vida de los Juegos Olímpicos por encubrir el dopaje de atletas rusos. Con la salida temporal de Mutko, de 59 años, la presidencia interina quedará a cargo de Alexander Alayev, actual director general de la Federación Rusa de Fútbol. Una pausa y al volver. El gobierno israelí asegura que más países reconocerán a Jerusalén como capital del Estado judío. Durante muchos años, Santa Beatriz fue la zona urbana más moderna. Desde aquí nacieron las principales avenidas de la capital. También fue el centro neurálgico de la televisión peruana. Hoy en Santa Beatriz se encuentra el principal centro de noticias de todo el país. Es aquí donde se produce el programa informativo número 1 en cobertura, dentro del territorio nacional. Y también el canal de noticias con mayor alcance que se encuentra disponible en los principales operadores de cable. Juntos somos TV Perú Noticias y TV Noticias 7.3. Tu enlace directo con la información. La cultura afroperuana. Su historia. Su magia y todos los colores de su gran legado. Retablo afroperuano. Este lunes a las 4 de la tarde. TV Perú, somos todos. Gran diversidad musical que nos emocionó este 2017. Una mezcla perfecta de talentosos cantantes. Un programa revelador y fascinante. Lo mejor de los artistas internacionales en Sonidos del Mundo con Mabela Martínez. Este viernes a las 9:30 de la noche. TV Perú, somos todo. Estamos viendo TV Perú Noticias. Excarcelación otorgada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a más de 40 presos políticos aún no se ejecuta al 100%. Muchos de los liberados se encuentran a la espera de conocer las condiciones de su libertad al encontrarse cerrados los tribunales que llevan sus causas. El abogado Joel García, encargado de la defensa de la hispano-venezolana Andrea González, y su amiga Betty Grossi, acusadas de atentar contra la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello, explicó que sus defendidas firmaron un documento en el cual señalan que quedaban en libertad plena, pero por el momento se desconocen qué condiciones deben cumplir. Está programado que el 8 de enero próximo los tribunales retomen sus actividades.
Y última información que llega desde el Brasil, el diario Globo. En respuesta a Venezuela, el Brasil decide expulsar al principal diplomático del país, Itamaraty, que viene a ser Torre Tagle, en versión brasileña. Ha adelantado la notificación oficial a Caracas que no llegó días después del anuncio. Esto es después de que Nicolás Maduro expulsó al embajador brasileño en Caracas. Vemos a Michel Temer y a Nicolás Maduro. El caso de Temer, ¿no? Temer se salvó de un impeachment, de un juicio político, como se ha salvado también el presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué similitudes ves en la situación en la que quedó Temer y en la situación en la que ha quedado el presidente Pedro Pablo Kuczynski? A ver, en el caso de Perú, la preocupación es que la nueva alianza parlamentaria que podría sustentar ahora el gobierno podría intentar proseguir con los intentos para destituir o sancionar miembros del Tribunal Constitucional y al fiscal de la Nación. En el caso brasileño es distinto porque la mayoría parlamentaria que sostiene a Temer no ha intervenido por ahora en el Poder Judicial ni ha pretendido hacerlo. Sin embargo, cada vez que se han planteado cargos, por ejemplo contra el propio Temer, cargos por corrupción hasta en 2 oportunidades, se han blindado mutuamente, o sea, porque se requiere, como tiene fuero protegido, se requiere 2/3 del Congreso, primero en diputados, luego en senadores, para proceder al desafuero. Y en el caso de Temer, en 2 ocasiones la Cámara de Diputados no aprobó el desafuero y más de la mitad de los diputados tienen cuentas pendientes con la justicia, así que también eso los cubre a ellos. En el caso peruano no habría una mayoría calificada para cosas así, pero el temor que yo al menos albergo es lo que pueda pasar de ahora en adelante con el Tribunal Constitucional y el fiscal de la Nación. En lo que se refiere a la lucha contra la corrupción y la probable búsqueda de una impunidad de los quienes están interesados en conseguirla. El gobierno israelí confía en que 10 países más reconocerán a Jerusalén como capital del Estado judío, sumándose a la posición marcada por Estados Unidos y a la que se sumó este fin de semana Guatemala. Guatemala trasladará su embajada a Jerusalén y el primer ministro Benjamín Netanyahu ha agradecido al presidente Jimmy Morales con un Dios te bendiga. Desde aquí me gustaría decirle al presidente de Guatemala, Dios te bendiga, mi amigo, el presidente Morales. Dios bendiga a nuestros países, Israel y Guatemala. Te estamos esperando aquí en Jerusalén. A través de un breve mensaje, el presidente Jimmy Morales anunció el 24 de diciembre que dio instrucciones a la Cancillería para las coordinaciones de retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén. La medida viene semanas después de que Estados Unidos reconociera a Jerusalén como capital de Israel y anunciara el próximo traslado de su embajada a esa ciudad. Tanto Guatemala como Honduras, Togo y otros microestados del Pacífico votaron contra la disposición que condenaba a Estados Unidos por su decisión sobre Jerusalén. Netanyahu aún espera que más países se unan a Guatemala y Estados Unidos. Les dije recientemente que habrá otros países que reconocerán a Jerusalén y anunciarán la transferencia de sus embajadas allí. Bueno, aquí está el segundo país y reitero, habrá más. Esto es solo el comienzo. Mientras tanto, Jerusalén sigue siendo uno de los obstáculos más difíciles y una de las ciudades más anheladas por palestinos e israelíes en el extenso conflicto entre ambos pueblos. Ahora, ¿por qué Guatemala se une a esta decisión de Estados Unidos? ¿Es porque recibe mucha ayuda de Estados Unidos? A ver, Estados Unidos amenazó explícitamente con retirarle la ayuda a quienes votaran en su contra en la Asamblea General de la ONU. Probablemente también haya habido ofertas por debajo de la mesa de ayuda a quienes secunden su posición en este tema. Los países de Centroamérica y el Caribe, y uno lo ve en su conducta en una serie de temas, tienden a pensar, salvo cuando han tenido gobiernos de izquierda, como es el caso actual de El Salvador, de que siendo países tan pequeños, con tan poco peso relativo en el escenario internacional, la mejor forma de defender sus intereses es aliándose de manera virtualmente incondicional con Estados Unidos. Por tiempo solo pongo un ejemplo, el caso de Irak el año 2003. En Sudamérica solo Colombia apoyó la guerra en Irak, pese a que no tenía respaldo de Naciones Unidas, como tampoco lo tiene esta decisión, y Colombia no envió tropas. En Centroamérica y el Caribe la mayoría de gobiernos respaldó la guerra de Irak, la invasión estadounidense, ilegal bajo el derecho internacional, y 4 de ellos, entre ellos Guatemala, enviaron tropas. En el caso específico del presidente, digamos, actual, es evangélico, al igual que la canciller, y algunos grupos evangélicos, no todos, tienen una visión del mundo según la cual, entre otras cosas, el triunfo de Israel es una condición de posibilidad para la segunda llegada del Mesías y el Armagedón del final de los tiempos. Para no mencionar de que él ha sido tan obsecuente en su apoyo a Trump,
que incluso no solo se pronunció a favor del muro, cosa que no hizo ningún otro gobierno de América Latina y el Caribe, sino que ofreció mano de obra para construirlo. En Rusia, el dirigente opositor Alexei Navalny llamó a boicotear las elecciones presidenciales luego que su candidatura quedara fuera de carrera. Navalny fue inhabilitado por una sentencia de prisión que estaba suspendida. Declaremos una huelga de votantes, es el pedido de Alexei Navalny, el líder opositor más fuerte, que podía ser la piedra en el zapato del presidente Vladimir Putin, pero que ha sido rechazado por la Comisión Electoral de su país. Entendemos que eso era posible y tenemos un plan claro y estricto. Ahora les pido a todos que se unan a nosotros. La Comisión Electoral señaló que la sentencia suspendida que recibió Navalny este año por un supuesto desvío de fondos le impiden postularse a los comicios de marzo. Navalny ya ha adelantado que ni él ni su equipo reconocerán las elecciones en las que Putin no tenía una oposición seria. De acuerdo con los sondeos de opinión, Vladimir Putin podría ganar holgadamente las elecciones y Navalny acusa que sus competidores han sido escogidos por el Kremlin. El procedimiento en el que quieren que participemos no es una elección. Los únicos participantes son Putin y los candidatos que eligió él mismo, los que no representan una amenaza menor para él. La campaña presidencial empezó la semana pasada y la suerte de Navalny parece estar echada. Imágenes difundidos por medios sociales vinculados a la oposición siria han mostrado algunos ataques aéreos en pueblos del sur de Idlib controlados por los rebeldes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, reportó el vuelo de aviones de combate y helicópteros, aunque dijo que las redadas no han dejado víctimas. En este contexto, Rusia anunció que ha empezado a establecer una presencia militar permanente en bases navales y aéreas en Siria, mientras el Congreso ratifica el acuerdo que firmó con el gobierno de Bashar al-Assad para consolidar la presencia rusa en el país. Y hasta acá la información internacional. No nos queremos ir sin antes solidarizarnos con nuestro colega Jesús Saavedra, que fue golpeado ayer por la policía mientras cubría una manifestación contra el indulto a Alberto Fujimori. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.